Una sumatoria es toda expresión de la forma. Fíjense, tenemos por un lado la letra sigma, acá tenemos un subíndice y un supraíndice. Y adentro de la sumatoria tenemos A sub k. Bueno, ¿cómo se lee esto? La suma de los A sub k cuando k varía desde 1 hasta n. Esto es igual a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 más a sub n, y n pertenece a los enteros. Esto que observamos aquí es la letra griega sigma mayúscula. El subíndice k, que es el índice de la sumatoria, como el supraíndice, o también se le dice el límite inferior, el límite superior de la sumatoria, puede ser reemplazado por cualquier letra. Puede ser k, puede ser j, o puede ser i. En todos los casos, el índice de la sumatoria toma valores enteros. El valor inicial y final siempre se indican. Sabemos dónde empieza cuando k varía desde qué numerito hasta qué otro numerito varía. Bueno, entonces esto nos sirve para sintetizar lo que es una suma. Entonces, desarrollar y evaluar las siguientes sumatorias. Bueno, entonces, fíjense, tenemos la suma de 2k sobre k más 1, cuando k varía desde 0 hasta 3. Entonces, lo que vamos a hacer es ir reemplazando los valorcitos de k desde 0 hasta 3. Entonces, tendríamos que reemplazar cuando k vale 0, cuando k vale 1, cuando vale 2 y cuando vale 3. Nos detenemos en el valor que se indica acá en el límite superior o en el supraíndice. Entonces sería 2 a la 0 sobre 0 más 1 más 2 a la 1 sobre 1 más 1 más 2 al cuadrado sobre 2 más 1 más 2 al cubo sobre 3 más 1. Y esto es igual a 1 sobre 1 más 2 sobre 2 más 4 sobre 3 más 8 sobre 4. Igual a 4 más 4 tercios. Esto es 16 tercios. Bueno, se puede operar con el proceso inverso. Por un lado, acá nosotros tenemos la suma y la desarrollamos y evaluamos cuál es el resultado. Pero por otro lado, podríamos tener una suma y la podemos escribir de forma abreviada con el operador de sumatoria. Para ello hay que ver cuál es la ley de formación. En este caso, fíjense, aparece 1, 3, 5, 2, 5, 7, 9, 11, 13. ¿Cómo son estos numeritos? Bueno, fíjense, ¿cuál sería la regularidad que observamos? Sería 2 por un número más 1. 2 por 0 más 1 sería 1. 2 por 1 más 1 sería 3. 2 por 2 sería 4. Más 1 sería 5. Y así. Bueno, entonces en este caso, lo que podemos hacer es escribir esta suma que observamos aquí con el operador de sumatoria. Nos quedaría la suma de 2i más 1 cuando i varía desde 0, hasta 6. Ejercicio 5. Desarrolle la siguiente sumatoria. Las siguientes sumatorias, bueno, ¿qué pasa si desarrollamos el inciso número 2? Tenemos la suma de 3k más 2 cuando h varía desde 3 hasta 10. En este caso yo he llamado a esta expresión A. Entonces A es igual. Fíjense que el índice de la sumatoria es h. ¿Qué aparece dentro de la sumatoria? La expresión 3k más 2. ¿Ustedes ven h acá dentro de la sumatoria? No. Pero nos dicen que h varía desde 3 hasta 10. Entonces, cuando A más 2, cuando h varía desde 3 hasta 10. Cuando h vale 3, esto es 3k más 2. Cuando h vale 4, sería 3k más 2. Cuando h vale 5, sería 3k más 2. Cuando h vale 6, es 3k más 2. Cuando h vale 7, sería 3k más 2. Cuando h vale 8, sería 3k más 2. Cuando h vale... estoy más tonta que no sé qué. Bueno,
Desarrollemos esta sumatoria. Entonces fíjense que este término se constituye cuando h vale 3. Voy a poner con color. Cuando h vale 3. Cuando va el h es igual a 4. Cuando h es igual a 5. Cuando h es igual a 6. Acá tenemos cuando h vale 7. Cuando h vale 8. Cuando h vale 9 y cuando h vale 10. Entonces, fíjense cuántas veces aparece sumado 3k más 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto es lo mismo que escribir 8 por 3k más 2. Entonces, si aplicamos propiedad distributiva, nos quedaría 24k más 16. Veamos qué sucede si desarrollamos esta sumatoria. Nos quedaría la suma de menos 1 a la k por 2k. Cuando k varía desde menos 2 hasta 7. ¿Qué teníamos que hacer? Tenemos que ir reemplazando los términos de la suma que se constituyen con esta ley de formación. Entonces, ¿qué pasa si k vale menos 2? Entonces nos va a quedar menos 1 elevado a la menos 2 por 2 por menos 2. Cuando k vale menos 1, va a ser más menos 1, más menos 1 elevado a la menos 1 por 2 por menos 1, más menos 1 elevado a la 0 por 2 por 0, más menos 1 elevado a la 1 por 2 por 1, más menos 1 elevado a la 2, o al cuadrado mejor dicho, por 2, más menos 1 elevado al cubo por 2 por 3, más menos 1 elevado a la cuarta por 2 por 4, más menos 1 a la quinta por 2 por 5, más menos 1 elevado a la sexta por 2 por 6, más menos 1 elevado a la séptima por 2 por 7. Muy bien. Entonces, noten que cuando ustedes ven dentro de la sumatoria un factor donde aparece menos 1 elevado a una cierta potencia, esto lo que va a determinar es que cuando ustedes observen la suma, van a ver que se van a ir alternando los signos. Va a aparecer positivo, negativo o al revés, va a aparecer negativo, luego positivo, negativo, positivo. Este término entonces nos determina cuál es el signo de cada uno de los sumandos. Bueno, si resolvemos esto, por ejemplo, menos 1 elevado a la menos 2, me quedaría menos 1 elevado al cuadrado. Entonces, fíjense que la potencia es par. Nos quedaría 1. Entonces, el signo sería más. Y en este caso nos quedaría 2 por menos 2, me quedaría menos 4. 1 por menos 4 sería menos 4. Acá que tenemos menos 1 elevado a la menos 1. Tenemos una potencia impar. Entonces nos va a quedar menos 1. 2 por menos 1 me queda menos 2. Menos 1 por menos 2 me queda 2. Acá nos queda menos 1 a la 0, sería 1. Y acá tenemos 2 por 0, 0. 1 por 0 es 0. Acá tenemos menos 1 elevado a la 1. Un numerito negativo elevado a una potencia impar, entonces ¿qué resulta? Menos 1 por 2. Acá fíjense, nos quedaría menos 1 elevado al cuadrado, sería una potencia par, nos quedaría 1. 1 por 4 sería 4. Entonces veamos que acá nos quedaría menos 2 y el término siguiente sería más 4. Acá tenemos menos 1 elevado a una potencia impar, nos quedaría menos 1. Por 6 nos quedaría menos 6. Fíjense que van alternando los signos. Bueno, si se resuelve esto, nos quedaría que la suma de menos 1 a la k por 2k, cuando k varía desde menos 2 hasta 7, es igual a menos 10.
Eso es simplemente desarrollar la sumatoria. B. Exprese las siguientes sumas expresando el símbolo de sumatoria. Bueno, ahora tenemos estas sumas y hay que utilizar el símbolo de sumatoria. Hay que condensar toda esta suma aplicando lo que vimos recién. Entonces hay que descubrir una ley de formación. Entonces podemos escribir esto es igual a la suma de algo. Tenemos que hallar cuál es la ley de formación, cuál es el patrón que se repite. Bueno, veamos cuál es el ejercicio B y dice 3 más 6 más 9 más 12 más 15 más, y fíjense que el último término de esta suma es 39, el último sumando. Bueno, a 3 fíjense cómo lo podemos escribir como 3 por 1, 6 es 3 por 2, 9 es 3 por 3, 12 es 3 por 4, 39 lo podemos escribir como 3 por 13. Entonces, esta suma la podemos escribir de forma resumida como la suma de 3K cuando K varía desde 1 hasta 13. Por otro lado, veamos el inciso número 2. 5 menos 8 más 11 menos 14 más 17 menos 20 más, el último término es 44. Notar que cuando vemos que hay alternancia de signos, habíamos dicho que aparece dentro de la sumatoria el factor menos 1 elevado a una cierta potencia. Puede ser par o impar, bueno, hay que ver. En este caso, ¿qué nos queda? 5 menos 8 más 11 menos 14 más 17 menos 20 más, el último término es 44. Entonces, tenemos que descubrir cuál es el patrón, cuál es la ley de formación en este caso. Bueno, fíjense que a 5 lo podemos escribir como 6 menos 1. A 8 lo podemos escribir como 9 menos 1. Ojo que acá tenemos el menos adelante, no nos olvidemos de eso. 11 lo podemos escribir como 12 menos 1. 14 lo puedo escribir como 15 menos 1. Con el menos adelante, no nos olvidemos. Y 44 como 45 menos 1. ¿Qué les hace acordar esto? 2 por 3, 6. Entonces a 6 lo podemos escribir como 2 por 3. Bueno, menos 1. 9 es 3 por 3, menos 1. No nos olvidemos del signo que acá era este numerito tenía signo negativo. Bueno, 12 menos 1. Esto lo podemos escribir como 3 por 4 menos 1. Y este último término, 45 menos 1, lo podemos escribir como 3 por 15 menos 1. Bueno, entonces fíjense, esta suma la podemos resumir de la siguiente manera. La suma de menos 1 a la K, ojo que acá hay que ver cuál sería el subíndice de la sumatoria, si esto es par o impar para que funcione, para que cumpla con los signos que observamos aquí. Entonces va a ser menos 1 elevado a una cierta potencia, puede ser K más 1, K más 2, etc. Depende cómo queremos que comience, por 3K menos 1. En este caso ponemos K, ¿por qué? Bueno, nosotros observamos que aparece 3K menos 1, pero que se van alternando los signos. Fíjense, cuando K varía desde 2 hasta 15. ¿Por qué ponemos K? Fíjense, si acá ponemos, bueno, si la suma en este caso varía desde 2 hasta 15, bueno, primero reemplazamos 2, acá sería menos 1 elevado al cuadrado por 3, por 2 menos 1. O sea, sería 5, este resultado nos daría 5 y acá tendríamos menos 1 elevado a una potencia par, nos quedaría positivo. ¿Cumple con el signo de este término? Sí, de este sumando, sí. Veamos. Para acá igual a 3, tengo menos 1 elevado al cubo por 3 por 3 menos 1. Menos 1 elevado al cubo me quedaría menos. Me quedaría 8, este factor, 8 por menos 1, me quedaría menos 8. ¿Qué pasa si K vale 4? Menos 1 a la cuarta, me quedaría positivo. 3 por
4, 12, menos 1, 11. Entonces 11, y acá el signo que se determina es positivo. Está bien. ¿Qué pasa si K vale 5? Me quedaría menos 5, me quedaría menos 1 elevado a la quinta por 3 por 5 menos 1. 3 por 5, 15, menos 1 sería 14. Acá tendría un signo negativo, me quedaría menos 14. Entonces fíjense que funciona poner menos 1 a la K. Ahora bien, si hubiera empezado con un menos acá, y acá era más, menos, bueno, tengo que ver. Quizás sumándole, haciendo que el exponente sea K más 1, puedo modificar la situación. En este caso, fíjense que funciona condensar esta suma de la siguiente manera. La suma que varía desde menos 1, la suma de menos 1 elevado a la K por 3K menos 1, cuando K varía desde 2 hasta 15. Ojo que acá el exponente lo voy a elegir convenientemente dependiendo si acá empieza con un signo positivo o negativo. Recordemos que este factorcito me determina el signo del sumando, si va a ser positivo o negativo. En este caso empieza en K igual a 2, el primer numerito, entonces tendríamos menos 1 elevado a una potencia par, nos quedaría positivo. El siguiente término sería negativo, el siguiente positivo, y va alternando el signo. Entonces es correcto. Quizás si yo acá, supongamos, veo la ley de formación y el signo no es el adecuado, podría sumarle un 1 o un 2 dependiendo de si esto es positivo o negativo, cómo empieza la alternancia de los signos. Veamos otro ejercicio, el número 4. Tenemos menos 1, más 1, más 5, más 13, hasta más 253. Bueno, esto es igual a C. C, entonces fíjense, yo le puse C para no volver a copiar esta misma suma. Bueno, esto lo podemos escribir de la siguiente manera. 2 menos 3 es igual a menos 1. 4 menos 3 es igual a 1. 8 menos 3 es igual a 5. 16 menos 3 es igual a 13. 256 menos 3 es 253. Bueno, pero fíjense que esto lo podemos escribir como 2 a la 1 menos 3. 4 lo podemos escribir como 2 al cuadrado. 8 lo podemos escribir como 2 al cubo. 16 lo podemos escribir como 2 a la cuarta. 256 como 2 a la octava. Entonces, esta suma la podemos condensar o resumir en una sumatoria. Entonces, esto sería la suma de 2 a la i menos 3 cuando i varía desde 1 hasta 8.